Hola Autofacilers y bienvenidos a un vídeo del Cupra Terramar en un día de primavera que garantiza que no vamos a superar en absoluto las velocidades máximas, porque incluso cuando te empiezas a acercar a ellas empiezas a escuchar una especie de granizada que básicamente consiste en el holocausto de incendios que estás generando, de forma que si veis en algún plano de recurso algún bichito, por favor, no me lo tengáis en cuenta. El Terramar ha sido un protagonista habitual de nuestro canal porque estuvimos en la presentación estática, en la presentación dinámica y además Miguel Tineo hizo un vídeo sobre cualidades de conducción de la versión VZe Hybrid, enchufable y deportiva, bastante completo y extenso, cuyos enlaces los voy a dejar por aquí debajo en notitas o algo por el estilo. Seguro que vais a poderlo encontrar. ¿Qué justifica que este Terramar vuelva a salir en nuestras pantallas? Pues que hoy tenemos con nosotros una unidad muy especial. Se trata del Terramar más básico que existe, el E-TSI de 150 caballos, además equipado con un paquete de opcionales bastante razonable. Este modelo está disponible desde alrededor de 40.000 euros y lo que queremos hacer en este vídeo es discernir, no si ofrece el mejor precio de la gama, que eso es del todo incontrovertible, sino si con este motor y con esta combinación de equipamiento ofrece también la mejor relación calidad-precio posible. De manera que sin más dilación, cortinilla. Bienvenidos de nuevo a este vídeo del Terramar No Frills o sin adornos, aunque probablemente esta denominación sería un poquito irrespetuosa, porque como os he dicho antes, lo que queremos determinar es si se trata en efecto del Terramar que ofrece la mejor relación calidad-precio de toda la gama, y eso requiere que os explique un poquito la gama. Tenemos Terramares con tres tipos de etiquetas, C, Eco y Cero. Los de la etiqueta C, que vamos a situar a un lado respetuosamente, son un 2.0 de 204 caballos con tracción a las 4 ruedas y la versión ultradeportiva VZ de 265 caballos. Estamos entre los Eco y los Cero. Los Cero, por su parte, están representados por la versión deportiva de 172 caballos que hemos estado probando en el canal, que también vamos a situar aparte, y la versión E-Hybrid de 204 caballos, que sería el alter ego enchufable del coche que tenemos aquí. Se trata de un Terramar enchufable con una inmensa batería de 20 kWh de capacidad neta en la parte trasera que le autoriza recorrer en modo 100% eléctrico alrededor de 100 kilómetros en condiciones reales, incluso 135 kilómetros en condiciones de ciudad. La parte interesante de esto es que la diferencia de precio entre este Terramar y el Terramar E-Hybrid con etiqueta cero es de aproximadamente 7.000 euros. De manera que en función de vuestros recorridos y sabiendo la autonomía, ya estéis en posición de calcular si os merece la pena o no dar el salto a ese vehículo. En cuanto a este que tenemos aquí, bueno, pues utiliza el motor 1.5 TSI de 3 cilindros, que utiliza también el E-Hybrid, pero sin la hibridación pesada. Un momento, ¿cómo que 3 cilindros? Este hombre está fatal. O sea, primero lo de los incendios en vez de los insectos y ahora que 3 cilindros. O sea, vale que BYD está al lado de Cupra en la lista de precios, pero no confundamos los términos. Aquí hay 4 cilindros. En cualquier caso, dado que ya la ha liado, pues me da pie a enseñaros el resto del sistema. Aquí tenemos el motorcillo, vano motor abierto. Y si nos metemos aquí y bajamos, pues corcho, podemos hacer algo bastante sencillo. No sé si os acordáis de Barrio Sésamo, cuando decían 1, 2, 3, 4, el conductor aquí. Pues mira, 1, 2, 3, 4. 4 conductos de admisión, 4 cilindros, fácil y sencillo. Dicho esto, además tener 4 cilindros nos permite contar con un sistema de desactivación de cilindros que con 3 cilindros sería un poquito traqueteante y además proporciona una marcha bastante más suave. Voy a aprovechar para intentar enseñaros, y esto hay que hacerlo con cuidado porque podría arrancar eso de ahí, ¿vale? Eso de ahí, vamos a verlo mejor desde este lado. Esto de aquí es el ISG, el Integrated Starter Generator, que es el que proporciona la microhibridación de este motor. Es una configuración paralelo en posición P0, es decir, el motor eléctrico está antes del motor térmico y conectado al motor térmico, por eso de ahí que es la correa de órganos auxiliares. Y si os introduzco aquí con habilidad y señalo esta etiqueta, podéis ver el cable moradito, dado que es baja tensión, que permite llevar la tensión hasta este ISG. Ahí sí que lo veis bien,
¿vale? ¿Y dónde está la batería que alimenta al ISG? Pues está montada debajo del asiento del pasajero, de manera que no os mareéis. No os voy a poder enseñar la batería, pero sí voy a poder conseguir que intuyáis dónde está. Es esta cajita de aquí, ¿veis? Aquí está el asiento del pasajero y esta es la cajita de la batería de 48 voltios con una pequeña refrigeración. Esta batería de 48 voltios, de hecho, es formalmente la que alimenta prácticamente todos los trastos fundamentales del coche. Después tenemos un convertidor de DC-DC que convierte esta tensión a 12 voltios para todas aquellas cosas electrónicas que funcionan a esa tensión, como por ejemplo el magnífico sistema multimedia. Y ahora que hemos aclarado esto, pues estamos en condiciones de devolver la conexión al Álvaro normal, a ver si no la lía mucho más en lo poquito que le queda de vídeo, porque vaya arranque que ha tenido. Utiliza una hibridación ligera, bastante competente, que permite mantener los consumos en el entorno de los 6,5 litros y por eso es acreedor de la etiqueta Eco. Obviamente, como estamos hablando, digamos, de las versiones básicas, las no deportivas, y además tenemos un equipamiento ajustado, tenemos aquí algunos compromisos que tenemos que analizar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estética, nos hemos alejado de los VZ y eso significa que no podemos tener pinturas de color mate. No obstante, creo que Cupra ha resuelto estupendamente este problema ofreciendo de serie esta pintura que ellos llaman azul, aunque a mí me parece que es un poquito verdosa, que se llama Fjord y que creo que es la adecuada, porque cuando te compras un Cupra con pinturas grises pero no son mate, es como si te los hubieses querido comprar mate pero no hubieras podido, y es un poquito un querer y no poder, y no me acaba de convencer. Sin embargo, esta no tiene sobreprecio, lo cual es fabuloso. Las llantas de serie son de 18 pulgadas, lo que pasa es que aquí tenemos unas llantas opcionales de 19 pulgadas, que lo tengo apuntado aquí para decirlo bien, Cosmic, de 624 euros. Me parece que es una cantidad súper razonable. El interior es totalmente de serie. Tenemos tapicería textil en tela y PVC, que os voy a enseñar ahora, y desde el punto de vista de los equipamientos nos han dotado de los dos paquetes más interesantes. El primero se llama Edge Pack, que cuesta 1.039 euros y que incorpora cosas fundamentales para el día a día, como el control crucero adaptativo, que se plieguen los retrovisores, ahí los veis cerraditos, porque también incorpora el acceso con manos libres y me ha alejado un poquito del coche y eso ha hecho que se cierre, volante multifuncional calefactado, eso da mucho gustito, respaldo trasero partido, lunas tintadas, ya veis que están tintadas de forma maravillosa, y portón trasero de apertura eléctrica, que a día de hoy lo considero prácticamente un imprescindible. Esto está complementado por el Intelligent Drive Pack, que cuesta 1.029 euros y que añade el mantenimiento de carril. Eso significa que con el otro ya tenemos control de crucero adaptativo, pero ahora ya podemos no soltar el volante, pero sí relajarnos bastante en las curvas, cámara 360 con una resolución bastante chula, reglaje en altura de los cinturones con pretensado automático una vez que te los pones. Lo del reglaje en altura, si vamos a usar varios conductores, me parece muy recomendable, y control de ángulo muerto añadido al resto de asistentes a la conducción, como por ejemplo la frenada autónoma de emergencia, etcétera. Funciona bastante bien. Sin incluir en los opcionales está, como creo que he mencionado, el navegador con head-up display y tal. Esto es algo que podemos echar de menos o no. Yo uso mucho CarPlay y en ese sentido no me ha resultado ningún problema, pero solamente son 883 euros. El equipo de sonido Sennheiser, que solamente son 613 euros, y el Performance Pack, que incorpora barras estabilizadoras no activas, pero sí más rígidas, y sobre todo una amortiguación adaptativa de doble válvula que permite regulación tanto en compresión como en extensión y que, como veremos luego durante la prueba dinámica, afecta sensiblemente a la conducción. En cualquier caso, este paquete también tiene un precio relativamente razonable, son 1.315 euros. Esto de que esté todo prácticamente paquetizado nos permite meternos en este Terramar sin morir desde el punto de vista del incremento de precio. De hecho, este Terramar en concreto tiene un precio de 42.792 euros. Y yo me plantearía lo de la suspensión, y hay un par de opcionales adicionales, como por ejemplo el techo solar, que son 1.400 y pico euros, de los que desde luego prescindiría totalmente. La tapicería, como diré luego, pues también me parece bastante soportable.
Y básicamente esto es todo lo que debéis saber del Terramar por fuera. Se me había olvidado decir que el paquete de la suspensión, que estoy un poquito obsesionado con ella porque funciona bastante bien, también incorpora faros adaptativos digitales de alta resolución que, como veremos más adelante, no en este vídeo, sino en un vídeo posterior, funcionan realmente bien. De manera que es un paquete, insisto, contemplable. Casi todos los de equipamiento, quitando el del techo, serían introducibles. Ya depende un poquito de cuál sea vuestro presupuesto. Y como os he dicho antes, pues os podéis decantar por la versión 0 sin estos paquetes, o podéis invertir en ponerlo completamente full equip y dejar vuestro Terramar pues como si fuera prácticamente un coche de lujo. Ahora, si os parece, vamos a echarle un vistazo al interior. Bienvenidos al interior de este Terramar, aunque antes de comenzar con la locución quiero mencionar dos cosas que se me van a olvidar durante la prueba dinámica y debo contaros ahora. No me preguntéis cómo puedo saber que se me van a olvidar, es la magia de la tele. Ambas hacen referencia a la comparación entre el Terramar con hibridación suave y el Terramar enchufable. Cuando te bajas del enchufable y te montas en este, inmediatamente percibes que hay una diferencia de peso, y es una diferencia de peso perceptible. Es uno de los defectos del Terramar enchufable. A cambio, pues tienes la propulsión 100% eléctrica. Una forma de atenuar ese efecto es contar con la amortiguación adaptativa. Ya sabéis, de dos válvulas, que hace un trabajo realmente bueno. La segunda es la diferencia de prestaciones y con ello también la diferencia de sonoridad. Vengo dando la matraca un poquito con el carácter chillón de este coche, creo que desde el principio, cuando se le exprimen mucho las prestaciones, y es que tenemos que tener en cuenta otro factor, y es que no se trata solamente de que en este haya más ruido porque no tenemos el Sound Imposer o sonido activo que tenemos, por ejemplo, en las versiones VZ cuando ponemos el modo Cupra, sino que como carecemos del, vaya, no debería haber hecho eso, modo pausa, sino que como carecemos del pulmón adicional de las versiones con batería de alta tensión, tendemos a utilizar marchas más cortas con más frecuencia, y eso genera la impresión de que hay un poquito más de sonoridad en el habitáculo. Dicho esto, vamos a centrarnos en cómo es esto por dentro, ¿ok? Y por dentro debemos decir que es un trasto bastante bueno. Postura de conducción, puede que un poquito más elevada de lo esperado, pero igual que lo del peso y las prestaciones o la sonoridad, se te pasa de forma relativamente rápida. Materiales muy bien escogidos. No hagáis caso de lo del piano black, que era un chistecillo sin importancia. Este motivo que tenemos aquí, la espina dorsal, que está más bien inspirado en la gran espina dorsal que encontramos en el Tavascan, está muy logrado y a mí estéticamente me resulta agradable. Tenemos un hueco para cargar el teléfono móvil ahí al fondo. No podemos controlar del todo la pantalla, pero yo en estos momentos más o menos sigo siendo consciente de las cosas que aparecen. Me gustaría, y aquí bueno, siempre tengo que poner un poquito pejilguero, que esta pieza de plástico de aquí, que no podéis ver porque claro estáis a ese lado, pero os la enseño en plano de detalle, estuviese mejor ajustada con lo que es el borde superior. Creo que esto es un asuntillo que podríamos perfeccionar en producción, porque yo me paso el día haciendo así. Pero básicamente ese sería el único problema que le encontraría al interior del coche. El sistema multimedia, pues sinceramente es bastante bueno, tirando a soberbio. Esto es un MIB 3 con pantalla de 15 y después con pantalla de alta definición en la instrumentación, y esta pantalla que tenemos aquí, de la cual vamos a hacer un vídeo para explicaros bien todos los trucos porque nos lo habéis pedido, fundamentalmente es una de las pantallas mejor resueltas que encontramos actualmente en el mercado. Primero, tenemos mandos táctiles aquí en la parte inferior. Voy a intentar matar a Cupra, no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? ¡Muere! Bien, perfecto. Tenemos mandos táctiles aquí en la parte inferior. En el pasado, cuando tenemos aquí una pantalla de 12 pulgadas, mucha gente se quejaba de que estos mandos no estaban retroiluminados. Tienen toda la razón del mundo. Aún así, tenían detrás una tecnología importante, porque tenían un sensor infrarrojo de proximidad, de manera que cuando acercabas la mano, cambiaba el menú contextual, dicho de una forma menos pija, aparecían más botoncitos. ¿Qué ocurre? Que hemos incrementado el tamaño de la pantalla, muy buena idea. No pienso apagar el motor porque me gusta tener el airecito, pero puedes callarte. Y ahora que hemos incrementado el tamaño de la pantalla, podemos tener mandos físicos fijos en esta parte inferior, de manera que esta parte ya está retroiluminada
para la conducción nocturna. De todas formas, si no quisiera usar esos botones, pues podría utilizar también estos. Nótese que los botones que han puesto en esta pantalla son del tamaño del dedo. Eso es muy importante, ¿vale? Si ponemos un botón Sync o un botón Clima más pequeño que el dedo, pues entonces tenemos problemas, sobre todo cuando estamos conduciendo por carreteras y cosas por el estilo, carreteras bacheadas, quiero decir. Es una pantalla que ahora no tengo el CarPlay puesto, pero cuando pongo el CarPlay o Android Auto ocupa la parte central, de manera que seguimos teniendo acceso a funciones en la parte superior y en la parte inferior. Es una pantalla en la que se pueden configurar cosas, como por ejemplo, si yo le doy aquí, no quiero aparcar. Puedo añadir todos estos accesos directos, por ejemplo el modo Drive, o si tuviera, ¿dónde está el Full Link? El Full Link. Full Link sería básicamente Android Auto o CarPlay si estuviese activo, y además es desplegable desde aquí arriba, de manera que fijaros, si yo quiero por ejemplo apagar el aviso de la advertencia de velocidad, que ya sabéis que es algo bastante habitual últimamente, pues lo puedo poner ahí arriba, de manera que despliego, le doy aquí, ¡puff!, y lo tengo apagado. O si yo quiero hacerlo en el volante, lo que hago es clic aquí y después clic aquí y ya está, apagado. De manera que hay varias formas de hacer cada cosa. En cuanto a las plazas traseras, fantástico, suficiente espacio para meter los pies, suficiente espacio para las rodillas, buen bracito, buen espacio para la cabeza. La inclinación del respaldo es ajustable. Cuando ponemos un paquete especial, ya os digo que eso solo sirve para ganar espacio en el maletero, que tiene el tamaño correcto. Y básicamente esto es lo que tenéis que saber sobre este interior del Terramar, que por cierto viene con una tapicería de tela y detalles en PVC, que me parece muy satisfactoria. Literalmente no me he dado cuenta de que había prescindido del cuero que encontrábamos en el Terramar VZ que hemos conducido hasta ahora, y que cuenta con un reajuste lumbar que yo normalmente no suelo utilizar, y lo que sí agradezco un montón, un reglaje mediante rueda de la inclinación del respaldo. Si a mí me ponen una rueda para inclinar el respaldo y solamente una persona va a conducir el coche, yo prescindiría del reglaje eléctrico con memorias, porque nunca sueles ajustar ni posición de volante ni posición de asiento longitudinal. Siempre con los viajes, pues lo que pasa es que te acabas tostando un poquito y quieres hacer un poquito de ajuste, y si tienes una palanca puede volverse un poquito delicado el hacerlo en marcha, pero teniendo una rueda absolutamente ningún problema. De manera que listos para pasar a la prueba en marcha. En el apartado en marcha tenemos que valorar dos categorías diferentes. Por un lado, todo lo relacionado con la dinámica, y por otro lado, lo relacionado con la hibridación suave, que probablemente os causará bastante curiosidad, saber hasta qué punto es perceptible, qué funciones confiere y qué ventajas otorga. Empezando por todo lo relacionado con la dinámica, excluyendo el motor. Este Terramar, como todos los Cupra, como todos los Seat, funciona realmente bien. En cuanto lo coges, las sensaciones al volante son buenas. La dirección es precisa, es directa, tiene una cantidad razonable de tacto. El freno, y esto es importante tratándose de incluso un microhíbrido, tiene un buen tacto, es decir, es posible dosificar bien las frenadas y no hace cosas raras en ningún momento de la envolvente de funcionamiento. Además, como mencionaré cuando hable del motor, incorpora funciones que para ser un microhíbrido son bastante sofisticadas y que habitualmente no encontramos en este tipo de modelos, como por ejemplo la frenada adaptativa. Pero me estoy adelantando. Desde el punto de vista del confort de suspensión, muy buen resultado. Eso sí, después de haberte bajado del VZ con suspensión adaptativa y amortiguadores doble válvula, cuando coges deprisa curvas en firmes bracheados, sí notas que el control del movimiento de la carrocería podría estar un poco más perfeccionado. ¿Es un gran inconveniente? No, en absoluto. ¿Se nota la diferencia? Sí. ¿Conviene gastarse esos 1.300 euros? Bueno, si dispones de ellos, es uno de los sistemas de amortiguación adaptativa más sofisticados del mercado, una de las características singulares de la plataforma MQB Evo que utiliza este coche, y es interesante ir a por ello, sobre todo si te vas a mover mucho por carreteras con curvas y firmes en mal estado. Obviamente en autopista y en ciudad es algo que pasa totalmente desapercibido. Ya sabéis, ofrece 15 niveles distintos de ajuste de dureza de amortiguadores, es imposible percibir las diferencias entre ellos, pero
puedes escoger tu modo Sport y con las cosas mejoran sensiblemente. En cuanto a sonoridad, pues mientras nos encontremos dentro de la envolvente de funcionamiento, por decirlo de alguna forma, de los 150 caballos del motor, absolutamente ningún problema. Cuando empecemos a darle caña mediante el modo Sport o la palanca de cambios, utilizando las levas, que para algo las tenemos y funcionan muy bien, etcétera, va a empezar a resultar un poquito ruidosete. Estoy hablando de ir realmente rápido, y en ese sentido sí se echa de menos el sistema que tienen los VZ con su modo Cupra, que introduce un ruido de relleno un poquito más grave y consigue que la sensación dentro del coche sea un poquito menos aullante. Por ejemplo, es como si se estuviese esforzando un poquito de más. No es del todo deportivo, pero desde el punto de vista de las prestaciones funciona perfectamente. Da lo que necesitamos en este coche, que se desenvuelve fantásticamente tanto en ciudad como en carretera como en autopista. Y en cuanto a los consumos, tenemos que tener en cuenta que esto es un micro híbrido, y eso significa que no podemos conseguir toda la latitud de ahorro que permite un sistema híbrido, serie paralelo, completamente variable, como por ejemplo el Hybrid Synergy Drive de Toyota, y tal vez ni siquiera lo queramos, porque lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí es que existe una correlación directa y fija entre la velocidad y, por ejemplo, el sonido que hace el motor. Voy a ponerlo en D otra vez para pacificarlo. ¿Consumos que estamos consiguiendo? Pues mira, tengo aquí el cálculo total en los últimos 4.639 kilómetros, que son todos los que tiene el coche, y marca 7,2. Eso debe ser porque se le ha hecho un poquito demasiado de conducción agresiva. Tenéis que tener en cuenta que esta es una unidad de prensa. Lo que os he dicho al principio del vídeo es totalmente cierto. Salvo que te encuentres pendientes, te estás manteniendo de 6,3, 6,5 litros a los 100 en viajes, que digamos es sobre todo la métrica más importante de este motor. Y ya que estoy hablando del motor, ha llegado el momento de hablaros de cómo funciona en concreto el sistema microhíbrido y en la práctica. A la hora de explicar las características de los sistemas microhíbridos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las posibilidades de que sean perceptibles en aceleración son limitadas por dos factores. Por un lado, el alrededor de 10 kilovatios de potencia que nos puede dar nuestro sistema microhíbrido, dado que está limitado por la tensión de 48 voltios y también por el hecho de que la transmisión de ese par se realiza mediante la correa de órganos auxiliares, palidece un poco en comparación con los 150 caballos del motor principal, del motor térmico, de manera que el empuje ya de entrada es difícil que sea perceptible. Además, si el sistema está bien puesto a punto, tú no deberías de percibirlo, porque el trabajo del ISG, del Integrated Starter Generator, tiene que ser cubrir los huecos de par presentes en el motor térmico, que como siempre os digo, es un dispositivo que no funciona demasiado bien. Ahora llevo la instrumentación en el modo en el que me explica cuánto está soplando el turbo, y a este ritmo, y a pesar de que voy cuesta arriba, el turbo no está soplando absolutamente nada, no está cogiendo prácticamente vueltas, el coche se está comportando como un 1.5 atmosférico, y sin embargo, en cuanto yo le doy un poquito de gas, no tengo una percepción de retraso del turbo, y aunque su contribución sea pequeñita, esa es la contribución, una de las contribuciones del sistema microhíbrido: rellenar las lagunillas de par del motor, no asistirlo cuando, por ejemplo, estamos acelerando a fondo. Ahí estamos a manos de la parte 100% térmica del motor. Una de las cosas importantes del sistema microhíbrido, además de pasar desapercibido durante el funcionamiento normal, es que consiga apagar el motor en una variedad muy grande de situaciones. Por ejemplo, yo ahora estoy dejando ir el coche a 50 km por hora y el motor está completamente apagado, ni siquiera está en punto muerto y la marcha puesta en N para tener un funcionamiento a vela, sino que está completamente apagado. En cuanto yo toco el acelerador, fijaros en la instrumentación, si llegáis a verla, ¡plof!, arranca. Y lo importante es que ese arranque es totalmente imperceptible. Apagado, arrancado, apagado, arrancado, apagado, arrancado. Y esto tiene que hacerlo en cualquier situación en la que vea que puede arañar ahí unos poquitos mililitros de combustible. Por ejemplo, no viene nadie detrás. Si yo me paro, 50, 40, 30,
ha reducido 2 marchas, me estoy deteniendo, pero todavía apagado, y voy a 17 km por hora, pero yo ahora no necesito motor, quiero avanzar, encendido. Percepción de vibración en el interior, cero. Percepción de tirón a la hora de engranar caja o de ponerse en marcha el motor, absolutamente cero. ¿Es un sistema microhíbrido que funciona bien? Absolutamente 100% de acuerdo. Y uno de los aspectos en los que este sistema microhíbrido enseña un poquito la patita en cuanto a lo bien que funciona dentro de sus posibilidades es cuando estás siguiendo a otro coche. Obviamente Volkswagen y la marca tienen mucha experiencia en la puesta a punto del sistema de frenada adaptativa para la plataforma eléctrica MEB de Volkswagen, y lo que percibes aquí es que ese sistema adaptativo basado en cámara se ha aplicado al híbrido, de manera que si bien tú no sabes cuando estás acelerando quién está proporcionando la fuerza, porque el blending está bastante bien hecho, cuando te encuentras un coche sí notas claramente la regeneración que está haciendo el ISG. Y ese es el momento en el que puedes comprobar que el sistema, aunque sea microhíbrido, sí que está haciendo una aportación importante, porque te está proporcionando una retención importante que es 100% eléctrica. Y ahí es donde ves que vaya, pues es un sistema más brillante de lo que tú pensabas. Y ahora que ya sabéis cómo va el coche y también cómo funciona y qué posibilidades ofrece la variante microhíbrida dentro de la gama de Volkswagen y de Cupra, creo que estamos en condiciones de volver a nuestra base para emitir un veredicto. Y hasta aquí hemos llegado con esta prueba del Cupra Terramar TSI, un coche que efectivamente creo que ofrece la mejor relación calidad-precio de toda la gama y por eso se va a convertir en el más vendido, salvo para aquellos a los que les encaje la etiqueta cero, que como os he explicado al principio es algo que debéis decidir echando vuestras cuentas. Es un coche destacable por sus buenas prestaciones en términos de prestaciones, valga la redundancia, confort, consumos, comportamiento, etcétera. Es un coche que con este equipamiento comedido es bastante comprable, aunque yo le pondría la opción de navegador, la opción del equipo Sennheiser y, como os he comentado al principio y durante todo el vídeo, la opción de la suspensión adaptativa junto con los faros de alta definición. La suspensión mejora el comportamiento, los faros mejoran la seguridad durante la conducción nocturna. Creo que son dos aspectos que lo valen. Hay un aspecto inmejorable, y esto es un poco sarcástico, y es el hecho del sonido del motor. Lamentablemente solamente las versiones VZ tienen acceso al Active Sound, ya sabéis, la inyección de sonido adicional a través de los altavoces, y consiguen paliar esa tonalidad un poquito anémica, gritoncilla del ETSI cuando se le aprietan un poquito las tuercas, pero en casi todos los sentidos imaginables me parece un coche fantástico. ¿Qué os parece a vosotros? Pues dejádmelo en los comentarios al tiempo que visitáis autofacil.es, nos seguís en todas nuestras redes sociales y aceptáis este agradecimiento por vernos que os doy de todo corazón.